Bien, vamos a continuar sobre... Me esperan un segundito, voy a enchufar mi notebook porque se me está agotando la batería. Bien, como les dije, es importante también conocer la histología general de la piel. Eh, brevemente, para que recuerden qué son los tejidos, es un conjunto o son un conjunto de células y sustancias intercelulares elaboradas por ellas mismas que poseen la misma forma o morfología, cumplen la misma función y tienen el mismo origen, ¿sí? Los tejidos se diferencian en el desarrollo embrionario, ¿bien? Eh, y tenemos cuatro tipos de tejidos, que es el tejido Profe, no se ve tu PowerPoint. ¿No se ve? Ah, bueno, perdón. Vamos a ver qué pasó. ¿Ahora se ve? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces retrocedo. Les comentaba sobre los tejidos. ¿Qué son los tejidos? Un conjunto de células y sustancias intercelulares elaborada por ellas mismas que poseen la misma forma o morfología, cumplen la misma función y tienen el mismo origen, ¿m? Y ellos se diferencian o se originan en el desarrollo embrionario. Tenemos cuatro tipos de tejidos, ¿bien? El tejido conectivo conjuntivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso, ¿bien? Acá yo simplemente les voy pasando rápidamente, ustedes después lo pueden leer a mayor profundidad. Esto ya es histología, ¿eh? Sobre los tipos de tejidos, ¿bien? Y las características, ¿ok? Bueno, los cuatro tejidos que mencioné participan en la conformación de la piel, ¿bien? Bueno, el tejido epitelial dijimos que estaba en la epidermis, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Es aquel tejido formado por células ubicadas unas al lado de la otra. La estructura básica de los tejidos epiteliales corresponde a una lámina continua de células que están estrechamente asociadas entre sí, muy unidas, ¿eh? La que se adhiere a la matriz extracelular subyacente a ella, ¿sí? Y tenemos dos tipos de tejido epitelial, que es el de revestimiento y el glandular. ¿M? El epitelio de revestimiento, la función, o sea, su función característica es formar barreras selectivas capaces de cubrir la superficie externa del organismo y delimitar las diferentes superficies internas existentes en los distintos órganos. Normalmente yo le digo que es el papel tapiz de nuestro cuerpo, ¿bien? Son así capaces de modelar, perdón, de modular la relación entre el tejido subyacente, que estamos hablando del tejido que queda abajo al epitelio, y el medio que baña su superficie libre. Recuerden que nosotros tenemos tejido epitelial en la epidermis. ¿M? Ahí pueden ver la imagen, ven que son un montón de celulitas una al lado de la otra y están muy bien agarradas, ¿sí? La matriz extracelular en ellos es muy escasa y se ubica por debajo de las células epiteliales, ¿eh? Y esa matriz forma una capa muy delgada y se denomina lámina basal. Y acá vemos, ¿sí? El tejido epitelial, ¿sí? Y por debajo la lámina basal y debajo de ella todos los, o sea, debajo de ella ya todos los otros tejidos. Bien, esto es para que conozcan un poco sobre el, el epitelio glandular, no vamos a darle mucho detalle, tampoco sobre los medios de unión,
que son estructuras especializadas para poder unir a esas células. Para que sepan o recuerden, los epitelios se clasifican según sus capas y según su forma, ¿sí? Cuando hablamos de capas, ¿sí? Hablamos de la cantidad. Pueden ser simples cuando tienen una sola capa, pueden ser estratificadas cuando tienen varias capas o estratos, o pseudoestratificadas cuando son como de distintas alturas. Parece ser que tienen muchos estratos, pero en realidad todas las células llegan a la lámina basal. Bien. Según su forma, podemos tener epitelio plano, ¿sí? O células planas, células cilíndricas y células que tienen una forma de cubo o cuboide. Bien, y así vemos. Según su forma, ¿sí? Podemos tener plano, cúbico, cilíndrico, según el número de capas, epitelio simple cuando tiene una sola capa, estratificado varios estratos y pseudoestratificado cuando parece que tiene varias capas, pero en realidad todos llegan a la lámina basal, ¿sí? Cuando existen varias capas de células, el epitelio se nombra según la morfología de la capa más alejada de la membrana, o sea, la que vemos en la parte más superficial de la membrana, ¿sí? La capa superior, ¿bien? Y acá tenemos las distintas formas, ¿sí? Según sean simples o estratificados, ¿bien? Cuando presenta queratina en la parte superior, hablamos de que ese epitelio se encuentra queratinizado, como sucede en el epitelio, que tenemos epitelio plano, que es su forma, estratificado, que tiene varios estratos, queratinizado, que tiene queratina en la parte superficial, ¿bien? Bueno, eso rápidamente para que vean la organización de los componentes del tejido conectivo, que ya es otro tejido, ¿sí? El tejido conectivo se clasifica también según cómo se encuentran las fibras, que tenemos principalmente fibra de colágeno, fibra de elastina, algunas células. Bien, entonces, para recordar lo que hablábamos recién, ya puntualizando cada capa, la epidermis, que es la capa más superficial de la piel, tiene la función de protección y pérdida de líquido. ¿Cuál es el tejido que forma la epidermis? Esto es pregunta de examen. Epitelio plano pluriestratificado o estratificado, está bien igual, cornificado, ¿sí? Que también puede denominarse escamoso queratinizado, que lo que nos dice es que tiene capa de queratina arriba. El estrato córneo está compuesto por complejos proteicos de queratina y lípidos. La velocidad de eliminación es semejante con la proliferación y diferenciación del estrato germinativo, es un proceso constante, por eso hablamos de que la piel se cambia cada 21 a 28 días. Las células presentes en su mayoría, en el 95%, son queratinocitos. Tenemos también melanocitos y células de Langerhans en menos cantidad. Las células de Langerhans son células del sistema inmunitario, son presentadores de antígenos, ahí donde empieza, digamos, el proceso de defensa del cuerpo. Y las células de Merkel, que son células del sistema, o sea, son células, son mecanorreceptores, que nos lleva información sobre si existe presión, ¿sí? Bien. La epidermis, como la había nombrado anteriormente, y esto lo cito nada más, se divide otra vez en subcapas, o podemos decir estratos, ¿sí? Desde lo profundo hasta lo superficial vendría a ser basal o germinativo, espinoso, granuloso, lúcido, córneo y disyunto, ¿sí? En la actualidad, algunos autores describen como una sola capa, ¿sí? Es importante que diferenciemos el concepto de piel gruesa o fina, ¿sí? Y que eso se debe directamente al espesor de la epidermis, como ya lo hablamos en su momento, ¿sí? Bien, esto que vemos acá, es la epidermis, ¿sí? Bien, es importante entender
cómo se da la coloración de la piel y cuáles son esos pigmentos que influyen en el color de la piel. Y esto es pregunta de examen. Generalmente pensamos solo en la melanina y no es así. También influye la hemoglobina, que es la que se encuentra en los vasos sanguíneos, en los vasos de la dermis, y le da un tono rojizo. Los carotenos, que son pigmentos vegetales, amarillo rojizo, y se depositan en el estrato córneo y adipocitos de la dermis. Y la melanina, que la producen los melanocitos que dan el tono oscuro o bronceado. Bien, esto que ven acá es una célula de melanocito que va produciendo el pigmento y lo va liberando ¿eh? entre las células epiteliales. Se localiza en la capa basal, en la capa, la capa más profunda de la epidermis, tiene unas prolongaciones ramificadas y la melanina es el producto de la polimerización de la tirosina, ¿bien? La producción de los melanocitos. Y acá podemos ver el melanocito que tiene sus bracitos que se distribuyen entre las células, ¿sí? Estos son las células de Langerhans, que hablamos que son células inmunitarias. Bien, em, es importante recordar también que la piel cumple esa función de protección que nombramos y que cuenta con uniones, esas uniones que hablamos, que las células están pegaditas una a la otra y tienen fuertes uniones. ¿M? También se da una superficie limitante que se denomina unión dermoepidérmica, ¿sí? Es la zona de la membrana basal que forma una interfaz entre la epidermis y la dermis, y la función es unir a esas dos capas y nos ayuda a la resistencia al roce. Es una barrera semipermeable. La dermis, que hablamos que es la segunda capa, está formada por tejido conjuntivo fibroso, filamentoso y amorfo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Fibroblastos, que son las células principales de producir las fibras, macrófagos, mastocitos, ¿sí? Las fibras que vamos a encontrar, o sea, la producción de los fibroblastos son las fibras colágenas, elásticas y reticulares, ¿sí? También tenemos una fase que no es celular, que está compuesta por proteoglicanos, ¿bien? La dermis se divide en dos subcapas, que es la dermis superficial o papilar y la reticular o profunda. En la superficial vamos a encontrar haces pequeños de fibras, ¿sí? Fibras colágeno y elásticas. Elevada densidad de células, vamos a encontrar muchos fibroblastos, macrófagos y mastocitos. En la capa más profunda vamos a encontrar fibras de colágeno de gran diámetro que están organizadas en haces de fibras redondeadas por fibras elásticas maduras. ¿Qué son los fibroblastos? Son las células más frecuentes en el tejido conjuntivo. Son grandes, aplanadas y ausadas, ¿sí? O sea, tienen finas prolongaciones. Cuando hablamos de estas células pero inactivas, hablamos de fibrocitos. ¿Se activan cuando? Cuando tienen que producir nuevo material. Por ejemplo, cuando hay una herida y tienen que cicatrizar, ¿sí? Entonces ahí aumenta el tamaño y se activa. Toma el aspecto de una célula glandular, ¿sí? Y empieza a producir mucho material, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las funciones de la dermis? Protege de agresiones mecánicas, fija el agua, la regulación térmica. Ahí se encuentran también los receptores o mecanorreceptores, que son receptores de estímulos sensitivos. Interactúan la reparación y remodelación durante la cicatrización. Hipodermis, que hablamos ya de la tela subcutánea, se encuentra en la región subcutánea, está rica en adipocitos, células grasas, ¿sí? El tejido adipocito se presentan en lobulillos y septofibrosos, tiene poco flujo sanguíneo. Acá vemos hipodermis, los lóbulos y los septos. Las funciones es aislante del cuerpo, reservorio energético, amortiguador y protector de la piel, permite la movilidad sobre estructuras adyacentes. ¿Bien? Tenemos, ¿sí? Los receptores que hablamos, esos mecanorreceptores que se encuentran en la piel, que son los corpúsculos de Meissner, Krauss, Pacini, Ruffini y Merkel. ¿Estos qué hacen?
Bien, son como pequeños sensores que nos mandan información. Los corpúsculos de Meissner, ¿m? Son receptores del tacto fino, se encuentran en la palma de la mano, planta del pie, yema de los dedos, labios, punta de la lengua, pezones, glande y clítoris. Los corpúsculos de Krauss nos dan la sensación de frío, los de Pacini, sensación de presión, Ruffini registran el calor y Merkel el tacto superficial. Las glándulas sudoríparas que se encuentran en la piel también y nos ayudan a regular la temperatura, ¿sí? Se encuentran, hay dos tipos, tenemos las apócrinas y las ecrinas. Las apócrinas son las odoríferas que se encuentran en la axila y en la región urogenital, ¿bien? Y las ecrinas son termorreguladoras, las que eliminan el sudor, ¿sí? Y se encuentran en toda la piel, más en palmas y plantas de los pies. Muy bien. ¿Me siguieron sin problema, chicos? Hola, hola. Sí, profe. ¿Tienen alguna pregunta? Para la próxima Yo clase ninguna. vamos a dar ya fototipos cutáneos y lesiones elementales. Yo les voy a pasar el libro como para que ustedes ya vayan leyendo, entonces para ser más interactivo. Recuerden siempre, el material se sube, yo tengo clase hasta las 5 de la tarde, así que al final les voy a ir subiendo entre la noche de hoy y mañana el material grabado, y van a tener un libro más el PDF de esta clase. ¿Está bien? Recuerden mirar la plataforma porque van a tener tarea. Bien, nos vemos el próximo sábado. Y como todavía no tengo la carpeta porque todavía no me entregaron de asistencia, me gustaría, no sé si van a armar un grupo, ya tienen un grupo establecido. Creo que no, ¿verdad? No.